Freddy Ángel Castro, politólogo y abogado constitucionalista, es nuestro invitado con el cual vamos a hablar del actual momento político electoral en República Dominicana, el movimiento de los jóvenes de la Plaza de la Bandera y en las principales provincias del país, para que nos ayude a comprender qué está ocurriendo. Buenos días, Fred. Buenos días, hermano. Gracias por la invitación. Ya le dije que lo queremos a usted para que nos arroje luz. Vamos a comenzar por caracterizar el actual momento post 16 de febrero, lo que ocurrió ese día, que ya lo sabe todo el mundo. Fallidas elecciones y la gente esperando una explicación de qué fue lo que falló. Bueno, la República Dominicana, después de las elecciones intento de las elecciones del 16 de febrero, ha estado en un proceso de demanda, construcción de ciudadanía, investigación. Sin embargo, yo pienso que estamos en un momento estelar de nuestro proceso democrático y que las instituciones están dando notaciones de poder avanzar. En este sentido, la Junta Central Electoral ha admitido el fracaso del proceso electoral y organismos internacionales como OEA, UNIORE, IFES están siendo ya dando acompañamiento a la propia Junta Central Electoral y sectores como la Iglesia, el empresariado dominicano han llamado a la concertación de un pacto político que no permita transparentar el proceso, no solamente de las elecciones de febrero, sino también de las elecciones de mayo. Porque las elecciones de febrero que fracasaron, puestas ya para el 15 de marzo, son elecciones sumamente importantes porque vamos a elegir no solamente el gobierno municipal, sino que es un apuntalamiento en el tránsito democrático. Dentro de toda esta situación está el discurso del presidente Danilo Medina de rendición de cuenta a la nación. Nosotros sabemos, como lo hacen todos los presidentes, que ya fue un informe general de todo lo que es su proceso de gestión. Él destacó sus luces. Obviamente esa parte es importante, la oposición hace su trabajo. Desde el punto de vista del análisis politológico, yo creo que el discurso tuvo algunos elementos que hay que sacar en líneas generales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la respuesta que él le dio al principal partido de oposición, al PRM, diciendo que el verdadero cambio él lo representa y enumeró una serie de obras y de avances que sin duda alguna ha tenido el país, sobre todo la estabilidad económica en estos últimos tiempos. También el presidente, en una ruptura del discurso, también le mandó un mensaje a los jóvenes en la plaza diciendo que él estaba con ellos. Pero evidentemente esa situación nosotros tenemos que verla en un contexto inédito, porque lo que estamos viviendo son situaciones inéditas. No habíamos interrumpido unas elecciones desde hace 52 años y nunca antes, por lo menos que yo recuerde, se había producido una manifestación de tanta fortaleza y ciudadanía en paralelo al discurso presidencial. Hay que destacar también no es de menor importancia la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos diciendo que la República Dominicana y Estados Unidos, al llegar a estos 176 años, afianzan su relación en transparencia, democracia y consolidación del sistema. Es importante esta declaración. También el presidente Danilo Medina concurrió a su último acto de rendición de cuentas. Lo hizo mostrando en paralelo análisis, iba haciendo como feedback, regresaba al 2012, avanzaba a 2019, 2020, y una serie de datos que el presidente dio que son importantes. Sobre todo yo me quedo con la parte de la educación, o sea, la inversión en educación, que en la última encuesta Gallup, los dominicanos la valoraron en un 58% en términos de las inversiones. Ya la parte de calidad, competencia, currículo, yo creo que es una etapa que tenemos que ver de cara al proceso educativo dominicano, porque obviamente los rankings no nos están favoreciendo. A propósito de la rendición de cuentas, que yo decía que más que una rendición fue un recuento. Sí, un recuento. El mandatario lo comenzó pidiendo que se esclarezca lo que pasó el 16 de febrero. Y dijo que apoya que sea la OEA, IFES, UNIORE,
Entonces yo veo que todos los actores del sistema político institucional de la República Dominicana están pidiendo que se esclarezca eso. Resulta que nosotros vamos a elecciones en 16 días y esas elecciones se van a celebrar sin saber lo que pasó en febrero. Entonces a mí me llama la atención porque una de las características principales de este momento es la desconfianza. Hay una desconfianza total. ¿En qué puede incidir que se celebren estas elecciones sin saber qué pasó? Parece contradictorio. Sí. Sobre la auditoría, ya en relación a las elecciones del 16 de febrero, OEA e IFES son bastante ágiles desde el punto de vista de la auditoría y uno tiene la esperanza de que en 10 días ellos puedan tener el resultado de lo que pasó. Recuerde usted que OEA certificó en Bolivia, con el caso de Evo, lo hizo prácticamente en 5 días. Entonces, pero en Bolivia no hubo voto automatizado. En Bolivia fue el voto manual y la investigación de la OEA tuvo mucho que ver con la transmisión de los datos. Exacto. Pero a mí me llama la atención, ¿la OEA qué puede decir y a dónde puede llegar? No, la OEA... Lo que pasó... Sí, la OEA puede Pero la OEA no va a identificar ningún culpable, ningún responsable. No, porque esa no es su responsabilidad. Ahí está la OEA, yo pienso que la OEA dará su informe técnico, no de observación, porque cuando Frei vino era un informe de observación, pero la OEA dará su informe técnico y se lo colocará a las autoridades correspondientes, en este caso, entiendo yo, al Procurador General de la República. Ahí está el problema. Ahí viene la desconfianza y eso. Entonces, para evitar que el pueblo dominicano se quede sentado en su casa el 15 de marzo por desconfianza, entonces yo soy de los que pienso que nosotros tenemos que crear una comisión de acompañamiento y transparencia. Y te digo más, o sea, una comisión de acompañamiento y transparencia donde estén los sectores representativos del país, por ejemplo, donde esté el empresariado, a hacerle caso al llamado del obispo de Santo Domingo, que en el día de ayer en el TDO llamó a un pacto también de entendimiento, a Freddy Betón, entonces a la iglesia y a personalidades que de alguna manera pueden dar transparencia al proceso. Una comisión que no se le impida, porque en el área de la Junta Central Electoral hay espacios que están restringidos, que nada más entraban el presidente, los miembros titulares, el técnico, el director de elecciones y el director técnico. Entonces, que se transparente. Si eso se acompaña y la gente va recibiendo esos informes de acompañamiento y transparencia, entonces yo creo que podemos lograr un mínimo de garantías para que las elecciones salgan bien. Sobre todo, que es importante también destacar que en la semana que está finalizando, los partidos políticos en una reunión técnica acordaron 7, 8, 9 puntos que lo van a llevar ya al pleno de la Junta Central Electoral, donde socializaron auditoría, transmisión, verificar el expertise. O sea, todo eso ha estado avanzando en paralelo. Sí, pero los partidos incluso el domingo pasado propusieron un gran pacto político-social que garantice elecciones diáfanas, libres y transparentes, pero en otros escenarios, por ejemplo, su ausencia ayer de la rendición de cuentas y el documento que emitieron, los partidos siguen con su lenguaje recriminatorio, descalificador, y eso obstaculiza ese pacto o ese acompañamiento. No sé cómo tú caracterizas el papel que están jugando los partidos de cara a las elecciones, principalmente su ausencia ayer de la rendición de cuentas y el tipo de mensaje que envían. Mira, respetuosamente de la alta dirección de los partidos políticos, yo creo que fue un error retirarse de la Asamblea Nacional por varias razones. Es un acto solemne a la nación. Es el día más lindo, es el día más importante para los dominicanos y las dominicanas porque es nuestro nacimiento como Estado republicano. Ese día es sagrado, ese día no puede ser manchado por nada. Yo lo que pienso es, y te voy a hacer una comparación de 30 segundos, ¿qué le hizo Nancy Pelosi a Donald Trump? Nancy Pelosi estaba ahí en el discurso. Cuando Trump le deja la mano extendida, Trump empieza el discurso y Nancy Pelosi atrás le rompe el discurso a Trump en plena cámara. Pero ellos no se fueron.
y los demócratas acababan de intentar de destituir a Trump por el impeachment y los republicanos lograron parar el impeachment. O sea, una crisis política que pudiera haber destituido el presidente. Y los demócratas vocearon cosas y dijeron cosas, claro, pero estaban ahí y estaban en posibilidad de hablar, porque ¿qué sucede? El mensaje de no estar presente lo descalifica para opinar sobre esa rendición de cuentas. Además, como usted dice, dificulta estratégicamente lo que es la concertación del pacto para transparentar el proceso electoral. Vamos a abundar en ese aspecto porque es esencial que haya algún tipo de acuerdo, llámese acompañamiento, llámese pacto, comisión, pero es necesario, y yo estoy alertando a los partidos que no se dan cuenta que ellos son parte de esta crisis y que puede desbordarlo. Entonces vamos a ver la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo de entendimiento. ¿Por dónde pasa eso? Yo pienso que eso pasa primero por continuar haciendo un esfuerzo frente a grandes actores de la sociedad dominicana para que se involucren en la solución y la concertación del pacto. No solamente que nos garantice las elecciones del 15 de marzo, sino que nos garantice muy bien la transparencia de las elecciones del 17 de mayo. Nosotros no podemos seguir con esta crispación. Primero tenemos tensiones a lo interno sobre la rentalización del problema de la economía, factores internacionales que nos están afectando severamente y de alguna manera el gobierno necesita estabilizar la economía para hacer los recaudos necesarios de forma de cumplir con esas exigencias. Entonces yo creo que hay que prestarle atención al llamado del CONEC, a la Asociación de Industria, a las iglesias, para que apersonen, hagan sus buenos oficios frente al presidente Danilo Medina, quien dijo en el discurso de rendición de cuentas que estaba de acuerdo con los asuntos de la OEA, más el presidente no se refirió en el fondo a la crisis electoral. Dijo que le preocupaba, pero no encarriló. Probablemente era un buen escenario para decir que estaba de acuerdo con que se llegara a algún tipo de pacto para garantizar esas elecciones. Bueno, ese acompañamiento, ese pacto, me recuerda mucho a las comisiones de notables de triste recordación. ¿No estaremos nosotros involucionando, dando un paso atrás en materia político-institucional? Sí, es que lo que pasó fue inaudito. Es que es el fracaso de las elecciones municipales en la República Dominicana. Eso no tiene precedente. O sea, lo que nosotros vimos frente al 16 no tiene precedente. Y vamos a decir que gracias al movimiento que los partidos en esos partidos políticos sí tienen conciencia y el movimiento de ciudadanos sí tienen conciencia, pero en cualquier país donde se hacen manifestaciones violentas, donde se queman, se rompen cosas, hubiésemos tenido una situación de crisis en el país. Gracias a Dios, esas movilizaciones, esas expresiones son expresiones de ciudadana con un nivel muy alto de conciencia ciudadana respecto a nuestras propias responsabilidades. Entonces, ese es un retroceso que de alguna manera la Junta Central Electoral es la única responsable de que eso sucediera, porque a la Junta Central Electoral le era la responsabilidad de auditar su control de calidad, de que las boletas salieran bien, las físicas, de auditar su control de calidad cuando personalizaron las boletas en las máquinas, y eso fue despachado sin verificación de control de calidad. Entonces, en ese escenario, ellos son los responsables de ese proceso en términos electorales. ¿Retrocedimos? Claro que retrocedimos. Incluso retrocedemos grande cuando dejamos prácticamente a la OEA principalmente la conducción del proceso y la investigación de lo que pasó. Yo decía en un comentario que dan ganas de ponerse a llorar, que nosotros tengamos que tenderle alfombra a la OEA con tanta cuenta pendiente todavía que tiene en República Dominicana, y es un organismo hemisférico que está jugando un papel triste en América Latina, y su secretario general lo que anda hombro con Donald Trump, con un discurso injerencista, belicista, pero hay que hacer esa transacción con uno mismo, y esta vez la injerencia y la intervención la pidió el gobierno, los partidos, todo el mundo la pidió. Entonces, vamos a hacer esa transacción con nosotros mismos
para buscar ese acompañamiento que tiene de trasfondo lo siguiente, que es lo que no entienden los partidos. Cuando se pone en manos de la OEA todo el proceso, es el reconocimiento de que aquí hay una crisis de confianza profunda, que no confían los partidos ni en ellos mismos. Es claro, el asunto de que sean la OEA 50 años después, que tenga que venir aquí a donde nosotros a decirnos cómo se hacen unas elecciones o cómo pasaron las cosas en unas elecciones, y que sea la OEA la inspiradora de la confianza nacional para que nosotros los dominicanos y dominicanas regresemos a las urnas, eso le dice a usted el daño que hemos recibido en términos de democracia, de calidad de la democracia, con relación al fracaso electoral que tuvimos en las elecciones pasadas. Tienen que ser los organismos internacionales como IFE y UNIORE, con un acompañamiento ahora también que se está pidiendo de la Unión Europea, para que acompañe este proceso electoral. Es decir, no tenemos árbitros calificados, no tenemos una confianza ciudadana que nos permita a nosotros elegir y ser elegidos libremente sin intervención de organismos internacionales. Freddy Ángel, en tu condición de politólogo, de abogado experto en temas constitucionales, te da una autoridad porque conoce el desenvolvimiento de la vida democrática e institucional de República Dominicana, cómo han operado sus instituciones en todas las crisis. Entonces no quisiera desaprovechar tu presencia sin hablar del movimiento de jóvenes que se ha dado en llamar los jóvenes de la Plaza de la Bandera, pero hay mucho más que eso, porque en los municipios cabecera de todo el país y en el exterior también hay manifestaciones, que comenzó precisamente con el descontento por lo que ocurrió el pasado 16 de febrero. Entonces quisiera ver tu caracterización de este movimiento, porque he visto mucha diferencia entre los expertos al compararlo con otras jornadas. Yo digo que esta, además de inédita, no se parece a ninguna otra. La más reciente era aquella lucha contra la corrupción y contra la impunidad, que se permitió que fueran a marchar corruptos reconocidos, gente hasta que estuvo presa por corrupción, representantes de gobierno que fueron de los más corruptos, andaban pidiendo y que lucha contra la corrupción y la impunidad, porque se hizo una caricatura y corrupto era sinónimo de PLDista o del gobierno del PLD. Entonces se dañó y se perdió todo. Pero ahora estoy viendo cosas muy diferentes y esos jóvenes se han empoderado, han marcado su terreno, tienen su consigna y lo que es mejor en tiempo de elecciones, ellos no quieren políticos reconocidos y mucho menos candidatos. Vamos a ver qué caracterización haces tú de ese movimiento. Mira, yo te voy a decir la verdad, cuando las elecciones del 16 de febrero fracasaron, particularmente yo me entristecí mucho porque sé el costo que ha tenido que pagar este pueblo por la democracia. Pero con este movimiento social ascendente de la Plaza de la Bandera, yo he estado muy contento por lo siguiente. Porque nosotros, los que tenemos acceso a lectura comparada y eso, vemos y estamos viendo cómo los regímenes democráticos en América Latina están fracasando y cómo de alguna manera ese fracaso inclusive está siendo con epitafio de gente muy importante. Y yo dije, concho, cuidado. Si nosotros que en 1978 iniciamos el ciclo democrático en América Latina con la tercera ola de la democracia y esta ola es extendida, nuestras elecciones del 16 de febrero representan el fin aquí mismo de ese proceso democrático. Pues mira que no, esos jóvenes que están en la Plaza de la Bandera son jóvenes que tienen de alguna manera en sus manos, de manera gradual, el relevo democrático. Son jóvenes que de alguna manera también tienen en nuestro país, encarnan la esperanza nacional, porque hay unos datos que no se pueden soslayar, y es el siguiente: cuando ellos están ausentando a los partidos políticos, a los dirigentes políticos, es porque el 24% de los dominicanos y las dominicanas son los que apoyan a los partidos políticos. Es decir, más del 85% de los dominicanos y estas dominicanas, según la encuesta Galo, Latino Barómetro, la unidad de inteligencia de The Economist, le están dando a los partidos un bajo apoyo, así como lo tiene el Congreso, que tiene un 20% y eso.
¿Qué pasa con este movimiento? Bueno, este movimiento es un movimiento que le está exigiendo a la clase política dominicana, diciéndole, nosotros le hemos estado apoyando en estos últimos 40 años, 50 años que se inició este ciclo democrático y ustedes no han resuelto los problemas estructurales de nuestro país. Nosotros queremos una democracia de mayor participación, nosotros queremos una democracia de mayor calidad. El llamado mío es a que no se dejen contaminar, a que no se dejen utilizar por ninguna bandería política, ningún actor político. ¿Por qué? Porque es importante. Ya América Latina está viviendo este movimiento y entonces ellos dicen, pero ¿cómo es que allá no se están dando cuestiones violentas, protestas violentas con unas elecciones? Y yo le explicaba a una cadena internacional anoche, es que el movimiento ciudadano en la República Dominicana tiene otra característica y otra connotación. Esto es una expresión nacional de movimiento de clases de diferentes niveles que se están expresando por una construcción de calidad de nuestra democracia. ¿De qué parte del país tú eres, Fredián? De aquí. ¿Eres capitaleño? Yo soy capitaleño, sí. No, yo a veces les doy unos coros a mis estudiantes, les digo, miren, cuando yo nací aquí, a 200 metros del Banco Central, de cosas, yo soy de aquí. No, te pregunto porque el país está compelido a celebrar esas elecciones del 15 de marzo. No pueden fracasar, no. Tienen que celebrarse, llueva, truene o ventee, y eso debe entenderlo la clase política. Claro. Entonces, cuando te pregunto por la región, es porque por allá por el Cibao, yo soy de Santiago. Ajá. Cuando se dice que viene una situación muy compleja, dice se va a armar la del no te menee. La del no te menee. No te menee. Eso tiene muchísima connotación. Sí. Entonces, no sé cómo tú ves el proceso de aquí al 15 de marzo, si se celebrarían en buena lid, porque es otra cosa. Se pueden celebrar, pero tienen que ser transparentes. Tiene que quedar la ciudadanía satisfecha. El compromiso es grandísimo. Y aquí el país puede entrar a una situación de vacío institucional muy peligrosa. Muy peligrosa. Mira, lo primero es que yo conozco los pueblos, porque en mi condición de profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo viajé casi 15 o 18 años a Santiago, el país entero, San Francisco, conozco los pueblos. Yo creo que podemos resumir en paralelo con esto una expresión del pueblo. Estas elecciones tienen que celebrarse libre, transparente, y el pueblo diría sí o sí. O sea, no hay una opción al no. ¿Por qué no hay una opción al no? Porque la gobernabilidad de la República Dominicana depende del proceso electoral del 15 de marzo. Si por alguna razón, una imponderable razón, no se celebraran las elecciones, nosotros entonces entraríamos a una crisis política nacional. Eso es grave. Muy grave. Se dice que hay gente que está apostando no a unificar las elecciones, sino a juntar las elecciones. O sea que si hay una nueva proposición va a estar más cerca de mayo y van a decir, bueno, celebremos una sola elección. Sí. Y están jugando con candela. Profesor. Encantadísimo de estar con usted. El placer es nuestro. Freddy Ángel Castro, politólogo, abogado constitucionalista, profesor universitario y amigo de este programa, ha sido nuestro invitado. Ojalá que haya ayudado a arrojar luces, porque hay muchas sombras. Continuamos.